Bueno, y hoy es día de la columna de seguridad vial. Vamos a hablar del creciente uso de bicicletas, monopatines, birrodados eléctricos. Vamos a analizar de alguna manera la interacción que tienen estos vehículos de desplazamiento con el resto de los vehículos que están interactuando en el tránsito y, por supuesto, el no respeto a las normativas vigentes y, de hecho, el rediseño de normativa para tratar de regular el uso de, en algunos casos, nuevos dispositivos como estos, por ejemplo, los monopatines eléctricos. Esto en el marco de ser ocasionantes de siniestros viales. Y para todo esto es que recibimos al profesor Arturo Borges, director del Instituto de Seguridad y Educación Vial. Profesor, ¿cómo le va? Buenos días, gracias por acompañarnos. Bienvenido. Humberto. Buenos días. Un placer. Bueno, qué desafío este, ¿no? De los nuevos dispositivos, ¿no? Artilugios de la vida moderna, ¿verdad? Que se incorporan al tránsito. En estos últimos días, 10, 15 días, hemos focalizado la atención en el uso de la bicicleta. Y vemos que está creciendo su uso y estamos de acuerdo con esto, que es un elemento amigable con el medio ambiente, con la sociedad, un medio de transporte que está creciendo y en el mundo entero es un elemento muy usado. Pero notamos que hay cierta, libertad que se atribuyen los ciclistas, que por esa publicidad que hay de propender a que su uso sea más extensivo, ¿verdad? Y más abarcativo de los espacios que tenemos. Hay individuos que utilizan ese espacio de una manera que es irregular, que no es sujeto a las normas, que no es sujeto al derecho del tránsito, por ejemplo, y en otras simplemente al sentido común. Y esto trae aparejado que hoy, dentro de este sistema, de este fenómeno real, el derecho del tránsito ha enumerado ciertos decretos, leyes, obligaciones para todos los usuarios de la vía, tanto automovilistas, peatones como ciclistas, y que ha definido espacios a los efectos de que la circulación sea, digamos, de alguna manera ajena al hecho siniestral, pero que vemos que no se cumple. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Debemos entender, aquellos que somos actores del tránsito, que las normas que se han dispuestas son de uso obligatorio y que no hay un uso, no es posible hacer un uso indiscriminado y confundir la libertad de circulación con el derecho a circular. Y esto creemos que está pasando. Y lo peor, que los mayores, aquellos que se reúnen y convocan a los ciclistas y hacen unas movidas para decir, bueno, los ciclistas estamos presentes, que nos parece muy bien, esto arranca en otros países y copiamos. Creemos que no podemos protestar de una manera en error con otro error. Es decir, si yo necesito marcar presencia y que las autoridades no respeten, debemos saber que hay evidentemente una situación que es de derecho. Y en el orden que ha establecido el derecho del tránsito, limita muchas veces las libertades individuales. Y en muchos casos, y en especial, el derecho de la circulación. Por lo tanto, nosotros creemos que uno de los elementos fundamentales es circular, enseñando también a los futuros que vienen detrás nuestro. Y si todavía rige el Reglamento Nacional de Circulación Vial y la circulación se tiene que hacer de uno en fondo, bueno, pues circulemos de esta manera. Y enseñemos a los demás cuáles son aquellos elementos de protección. Si yo salgo sin el casco a hacer esta demostración, estoy en error, estoy fuera de la ley, estoy dentro de lo que está, es punible por la ley de faltas. Si salgo con el chaleco, bueno, muchas veces nos dicen, bueno, pero el chaleco no está definido a título expreso. Pero perdón, la utilización de un chaleco es un elemento elemental para ser vistos. Si salgo a circular de manera caótica y enseño a que los demás puedan hacer esto, encontramos en las vías más principales, propios, 18 de julio, en la General Flores, individuos que en la noche no se notan. Y más allá de esta imagen que vamos a ver que en alguna oportunidad con ustedes hemos visto, que este desarrollo de la ingeniería del tránsito y de la ingeniería vial y que la ciudad trata de darle el lugar apropiado. Este cruce tiene que hacerlo sujeto al derecho que tiene de continuar en función de que ponga en riesgo la vida o no. Hoy Lorena decía al principio del comienzo del programa que no se percibe muchas veces el riesgo. Y en estos casos, más allá de la funcionalidad, es decir, que yo puedo tener preferencia, tengo que preservar la vida.
y no meterme en el tránsito. Aunque tenga la prioridad ahí, por lo menos frenar, ¿no? Esa es la regla número uno. Esa es la regla, es decir, no ponerme, porque a ver, acá hay un elemento fundamental, ¿no? Es decir, la ingeniería de tránsito ha dispuesto esto, se está mejorando la ciudad. Los ciclistas y los peatones tienen que entender que hacer esta ciudad inteligente cuesta mucho trabajo por el diseño antiguo que tiene nuestra estructura vial y que no se va a lograr de un día para el otro. Y en este caso, por ejemplo, que eso es ahí frente a la tribuna Amsterdam, en el estadio, este individuo continúa la marcha como ya venía, pero antes de él tiene un cartel de ceda al paso, porque ahí la preferencia es de Navarro, no es de Ricaldoni, pero hace abstracción, obsta el cartel de ceda al paso, se tira a circular cuando ahí la preferencia es de aquellos vehículos que ya empezaron a circular por esta glorieta, que no es una rotonda, sino que es una glorieta, es una bifurcación del sentido. Pero acá la prevalencia es de Navarro sobre Ricaldoni. Ahora, fíjense ustedes, notaron que no tenía ningún elemento de seguridad Ah, sí, se vio eso, que era difícilmente notable. Que el individuo no tenía chaleco, no tenía casco, no tenía nada. Claro, y delante de esa franja verde, no hay una franja verde que indique la detención vehicular. Por lo tanto, nosotros tenemos que darle el lugar apropiado, pero si aquello que desarrolla la ingeniería del tránsito y la vial después no es aplicado correctamente por el usuario, el tema se vuelve en un caos. Esto es una patología. Sí, acá, esto es muy común de verlo, Arturo, en la ciudad. Que ocupan prácticamente todo un carril. Exactamente, a veces más de un carril, ¿verdad? Sí. Un carril y medio. Bueno, este entrenamiento, si nosotros lo utilizamos para entrenar, bueno, busquemos las horas apropiadas, pero no impongamos a los demás usuarios de la vía un riesgo al que no debemos, ni protagonizar ni fomentar. Si yo acá no puedo hacer escalera, tengo que circular de uno en fondo, que es lo que todavía nuestro Reglamento Nacional de Circulación Vial establece. Claro, lo correcto sería uno detrás del otro. Exacto, y lo tenemos que hacer así, porque hay un elemento que es el civil, que es la responsabilidad civil, y la otra es la responsabilidad penal. Entonces yo, tratando de imponer esto a las autoridades, acá hay un elemento, ¿no? Y la pregunta nuestra, con esta situación que vimos hoy anteriormente ahí en Navarro y Ricaldoni, o esta situación que vemos a las 7, a las 8 de la mañana, ¿se altera el orden público o no? Esto es una pregunta que nos hacemos nosotros. Cuando la gente anda en monopatín o la bicicleta anda sin elementos de seguridad y a oscuras en la vía pública, ¿se altera el orden público o no? Pero si se altera el orden público, acá hay un elemento fundamental, que dentro de la ley orgánica policial está tratada de salvaguardar este elemento, procurar el orden público. No, pero ningún policía se va a intervenir en eso. Estamos de acuerdo, pero sí tenemos que decirle quién tiene que cumplir esta función, que no es solamente la Intendencia. Entonces la Intendencia hace... Claro, no es una facultad solamente de los inspectores de la Intendencia, digamos. Exactamente, tiene un orden facultativo que es preservar el orden y por el otro el delito. Esta situación, que es una imagen que nos ha proporcionado el canal, la producción del canal, fíjense ustedes que obliga al otro individuo a cruzar un eje amarillo, ¿verdad? Porque los otros, claro, ¿por qué hacemos esto? Bueno, porque nosotros no creemos, evidentemente, que cuando esto se hace es necesario que entremos en la faz represiva. No hay otra. Esto es en el mundo entero. Es decir, que el derecho del tránsito es un derecho administrativo policial, reconocido mundialmente. Entonces, en este caso, la policía debe, no por el hecho de que sea punitario, ponerle una sanción, una multa, ¿verdad?, que vayamos al ámbito penal, sino que tenemos que ir al ámbito de la disuasión, de lograr que esto cambie. Esto en la noche, por Dios, sin elementos reflectivos, sin elementos, circulan de manera totalmente anárquica, a contramano, y es una complicación. Entonces, si nosotros tenemos una regulación, pero por otro lado no se hace cumplir, los que vienen detrás de estos van a hacer lo mismo que nosotros. No sé si tenemos alguna imagen del monopatín. Fíjense ustedes la conspicuidad de estos individuos. El que va sobre el interior de la calzada prácticamente no se ve. No, absolutamente. No se ve. Hoy, un día como el de hoy, de lluvia, donde la iluminación se hace difusa, bueno, no entendemos por qué se discute el chaleco, que aunque no esté obligatorio, es un elemento de seguridad pasiva necesario. Y esto es una imagen que traigo a colación para terminar. Ayer veo en la estación, frente a la estación de ANCAP, en el tramo de la calle Paysandú, entre Libertador y Rondó,
3 vehículos de estos, monopatines, porque no son vehículos, monopatines, puestos de manera transversal en la vereda. Yo no tenía los elementos técnicos para sacar la foto a los 3 puestos en forma vertical con respecto de la circulación horizontal peatón. Yo pregunto, ¿quién puso estos monopatines? Evidentemente que no tiene ningún familiar no vidente. Porque esto que está prohibido por la normativa del distrito municipal de poner un obstáculo en la vereda, no es necesario que haya ni siquiera alguien que lo vaya a sacar. ¿Quién lo coloca ahí? Evidentemente tiene que pensar que nosotros tenemos una circulación de no videntes muy importante dentro de la ciudad, de la capital. ¿Y esto qué es? Esto es un obstáculo y está prohibido ubicarlo. Entonces ya no es que discutamos con lo que está La normativa que elaboró la Intendencia en este sentido, ¿te parece bien entonces? Pero el digesto, pero totalmente, es cumplir con lo que dice el digesto. No se pueden poner cajones de verdura, no se pueden poner mesitas, no se puede poner nada que interrumpa la circulación. Entonces, ¿qué hacemos con el no vidente? Yo no tenía el soporte técnico, sino pues cuando fuimos a tomar la fotografía ya estaban puestos de manera paralela a la calzada. Pero había que verlo. Yo pensaba, si viene un no vidente, ¿qué pasa con esto? Entonces, señores, nosotros tenemos que tratar de que esta homeostasis que sucede en el tránsito, el elemento policial debe hacer su función para poder sacar a aquellos que no cumplen con la normativa de aquellos que sí cumplen. Claro que es un ideal, que todos los técnicos queramos que la normativa se cumple, es un ideal, estamos de acuerdo, pero entre funcionalidad y seguridad siempre debemos de propender a la seguridad. Bueno, profesor, como siempre, más que claro, muy ilustrativo además de todo lo que lamentablemente vemos a diario en la ciudad. Un columnista de excepción, el profesor Arturo Borges, director del Instituto de Seguridad y Educación Vial, que una vez más ha estado con un tema de muchísima actualidad hoy en la mañana de Arriba Gente. Muy amable, ¿eh? Muchísimas gracias. Al contrario, es un gusto para mí. Bueno, estamos ya en las 10 de la mañana, 23 minutos, cierre de la columna del profesor Arturo Borges. Nos vamos a la pausa y venimos enseguida.